Y te lo adelantaba José, ¿eh? Ya está con nosotros Cristian Mira. Cristian es el editor de la sección Campo, acá de la Casa de la Nación. Muchas gracias, Cristian, por compartir este espacio con nosotros. Cristian nos va a comentar cuáles son los desafíos que plantea el sector y también cuál es la agenda que viene. Nos metemos un poquito en el barro de la macro, en el barro de la actualidad, que sabemos hay fuertes retos, ¿no? Fuertes retos económicos y políticos, Cristian. Sí, bueno, hola Carla, buen día. Bueno, un placer estar acá. Sí, Carla, creo que en cuanto a los desafíos político-económicos, creo que hoy el sector, el desafío más grande que tiene es con el gobierno, que no logra encauzar un diálogo con el sector, un diálogo productivo, porque la amenaza más grande sigue siendo una mayor intervención en los mercados, un aumento de la presión impositiva vía los derechos de exportación. Recordemos que todavía el gobierno puede aumentar las retenciones, los derechos de exportación del maíz y del trigo en 3 puntos porcentuales, la soja está en 33. El gobierno tiene la teoría que los precios internacionales de los granos afectan los alimentos, el precio de los alimentos que consumimos aquí en el mercado interno. En el sector se le ha explicado más de una vez que la proporción es reducida. Por ejemplo, Carla, fíjate lo del caso del trigo, la relación con el pan. El sector le ha explicado más de una vez al gobierno que impacta solo en un 8%, o sea, el costo del trigo respecto del costo del pan, por ejemplo. Bueno, aún así, el gobierno esta vez, digamos, puso no una intervención, sino que una autorregulación en el mercado de trigo para que no se exportara más de una cierta cantidad, de un cierto volumen para no afectar el mercado interno. Esas son señales que los productores las ven como negativas para poder aumentar la inversión y aumentar la producción, visto la posibilidad que hoy ofrecen los mercados internacionales, ¿no? Que están, la cuenta es simple, crece la población, crecen los recursos en una gran cantidad de países, por ejemplo lo que pasa en Asia, mejora la dieta de la población, demandan más alimentos. Sí, justamente te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué pasa con los mercados de exportación y la inserción de Argentina en el mundo? Claro, fíjate lo que está pasando hoy con China, ¿no? China es una gran aspiradora. China es el mayor importador de soja, 100 millones de toneladas. Está importando cantidades enormes, 15, 20 millones de toneladas de maíz, cuando no se esperaba. Hace unos años pocos analistas tenían en el radar que China importara tanto maíz. Bueno, la Argentina, por ejemplo, vos sabés que no le puede exportar harina de soja, su principal producto de exportación. Bueno, China tiene la prioridad de dar mayor valor agregado, compra grano, lo procesa, lo transforma en harina, y bueno, la Argentina, a pesar de que hubo un principio de negociación, no le está exportando harina de soja. El gobierno argentino no está ejerciendo presión sobre el gobierno chino, pero sí hay una gran oportunidad, y de hecho sí se está aprovechando, en países del sudeste asiático. Vietnam, por ejemplo, es el principal comprador de maíz argentino. En trigo ya Brasil ha dejado de ser, Brasil es el principal destino, pero está creciendo muchísimo la demanda del sudeste asiático, de países como Indonesia. En esta campaña Australia va a ocupar una porción más de mercado. Pero la Argentina tiene una gran oportunidad ahí, y no solo en granos, sino también en alimentos de mayor grado de elaboración, carnes, por ejemplo, ¿no? Ya nos contaste un poco los desafíos económicos, los políticos. ¿Qué pasa con los retos ambientales y también con los tecnológicos, de los que ya estuvimos hablando? Claro, el tema es, hoy ya lo han explicado los especialistas, el mundo está demandando cada vez más alimentos, pero lógicamente lo que se está pidiendo es que se cuiden los recursos, es decir, que no haya
digamos, que se produzca prácticamente en la misma superficie que se está produciendo hoy, que se cuide el agua, que no haya más deforestación. Entonces, bueno, ahí, como recién han explicado todos los especialistas, como vienen puntualizando, la tecnología juega un papel clave. Es muy importante para, por ejemplo, utilizar, digamos, menos recursos, aprovechar hoy toda la revolución que se está viviendo con la agricultura digital. Hay un cambio enorme, hoy es posible saber la nutrición, o sea, los suelos, sí, no. qué fertilizantes tienen, qué fertilizantes necesitan, y hay máquinas con sensores que, bueno, pueden determinar qué nivel justo de agroquímicos, de fertilizantes se pueden aplicar sin malgastar y sin dañar, digamos, sin dañar al suelo. Por ejemplo, ¿no? Bueno, justamente el tema del reto ambiental, los retos ambientales también son claves, ¿no? Aumentaron las exigencias de reducción de gases invernaderos. ¿Esto cómo afecta a la producción? Claro, bueno, la Argentina tiene una gran ventaja que puede exhibir al mundo su modelo de producción en siembra directa. Más del 90% de la superficie agrícola en la Argentina se hace en siembra directa, es decir, que no se rotura el suelo, no se pierde la materia orgánica del suelo para sembrar cultivos. Además, es un sistema que está en constante cambio. Hoy está creciendo lo que se llama los cultivos de servicio, que logran aumentar la captura de carbono. Con lo cual, la agricultura, que muchas veces se la pone en el banquillo de los acusados, la agricultura y además la ganadería, ¿no? Incluyo. Es la solución, porque es un sector que sí es cierto, emite gases de efecto invernadero, pero es de los pocos que puede capturar ese carbono. Hay otros sectores de la actividad económica que no, por ejemplo el transporte, que es también un gran emisor. Y la Argentina, la buena noticia es que tiene todas las herramientas para poder hacerlo y mostrarlo. Para finalizar, Cristian, ¿cómo imaginás el escenario post-pandemia? Bueno, con mayores exigencias en términos ambientales, con consumidores que en el exterior van a pedir más información sobre los alimentos que se producen, pero en un mundo en crecimiento. Y un mundo en crecimiento para un país exportador neto de alimentos significa una oportunidad para la Argentina, sin descuidar el mercado interno, sin descuidar el consumo interno, ¿no? Entonces ahí la agroindustria yo creo que tiene la posibilidad de aprovechar de ser un sector capaz de atraer inversiones, generar empleo y generar desarrollo en todo el país. Cristian, como siempre, un placer escucharte. La verdad es que recorrimos todos, ¿no? Desafíos económicos, políticos, retos tecnológicos, ambientales y, bueno, el escenario post-pandemia, ¿no? Y me quedo con esta frase, la oportunidad en un mundo en crecimiento. Ahora seguimos con José. Paulina Lescano es ingeniera agrónoma, es especialista y conferencista en mercados del agro. También lleva 25 años ligada al análisis y a la producción. Su foco es mercados de grano y nos va a hablar justamente de esto. Hola, soy Paulina Lescano, ingeniera agrónoma especialista en mercados de granos. Recordad que no podemos controlar las políticas, el tipo de cambio, la brecha cambiaria y la evolución de los precios, pero sí podemos tomar decisiones en base a la realidad actual, al precio y a las expectativas que tenemos respecto a lo que puede ocurrir en el largo plazo. Los productores en Argentina tienen que sí o sí tratar de mirar sus números, ya sea sus márgenes brutos, netos, rinde de indiferencia, el indicador que consideren más adecuado y tomar decisiones de venta o de cobertura en base a esos números. No quedarse esperando a grandes movimientos solamente al alza en Chicago,
porque sabemos que tenemos particularidades que hacen que muchas veces esas grandes subas no se traduzcan de la misma manera. Y a su vez considerar que vivimos en Argentina, en donde todas las particularidades de nuestro país hacen que además de la volatilidad tenemos que agregar el riesgo de lo que hoy está, quizás pasado mañana ya no está.